cantidad. Entonces hay muchas formas de poder obtener ahora un mapa del mundo, por lo menos para saber dónde están las naciones. Entonces las naciones del mundo necesitan que oremos por ellas. Y quizás en algún momento dado Dios te lleve a orar por una nación en específico. Yo conozco gente que se la pasa orando por una nación en específico. Yo, por ejemplo, yo oro por dos naciones en específico. Oro por las demás naciones, pero en específico oro por Corea del Norte y por Irán. Y conozco esas naciones. He estudiado su geografía, conozco sus montañas, he estudiado sobre todo Irán, he estudiado todo desde hace, pues prácticamente desde el 2008, comencé a investigar más sobre Irán, sus religiones antiguas, cómo fue formada la nación, cómo era Persia antes, porque Irán era Persia. Entonces eso me va a ayudar a mí a poder ser más efectivo en mi intercesión. Por ejemplo, los antiguos persas tenían una religión que era el zoroastrismo, y entonces el zoroastrismo, sus cuatro deidades tienen que ver con los cuatro elementos de la naturaleza, que es fuego, tierra, agua y aire, y también tiene cada uno 4 colores, y toda esa religión influenció mucho la cultura persa, y en todos lados vas a ver plasmados símbolos del zoroastrismo. Entonces todo eso a mí me ayuda a saber cuáles son los dioses viejos, los antiguos, que han gobernado esa región, hablando de tinieblas, pero también cómo se han ido transformando a lo que hoy es el Islam. Entonces es muy importante cuando vas a orar por una nación, cuando Dios te pone una nación, entonces investigar todo lo que puedas, cuánta población tiene, qué idioma habla, y también obviamente si tiene grupos indígenas, qué idiomas hablan estos grupos. El trabajo de la intercesión tiene que ver con un trabajo de oficina, con un trabajo de campo, y a eso se le llama algo así como mapeo espiritual. Tú vas a tener que definir cuáles son los puntos que hay que atacar dentro de esa nación. De igual manera, después de que en el 2012 estuvimos en Corea del Norte, yo no sabía, solo sabía dónde estaba Corea, pero yo no sabía nada de Corea, hasta que después, obviamente ya me puse a investigar la poca información que hay de este país, porque casi no hay información. Entonces, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en las naciones, tiene que ver con la intercesión. El Señor dice: pídeme y te daré las naciones. Pídeme y te daré las naciones por herencia. Esta es una promesa que nosotros tenemos que apropiarnos, una promesa que tenemos que creer. Y también es muy importante que ores por la gente de la nación. Oras por todo lo espiritual, pero oras por las multitudes que no conocen a Jesús de esa nación. Entonces, si todas las naciones de la tierra estuvieran cubiertas de oración, el mundo en este momento ya sería otro. Pero muchas veces la iglesia ha dejado de hacer esta tarea.
los líderes se enfocan como en su zona de confort nada más, y se nos olvida que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, algunos, para excusarnos acerca de que Dios nos llamó a ser testigos, decimos, bueno, es que mi Jerusalén, que es mi familia, todavía no es conversa, y mi Judea, que es mi colonia, todavía me falta también. Y muchos creen que hay que ganar primero su familia y luego su colonia, su pueblo, su estado, su nación. Algunos creen que así es, pero en realidad este verbo que aparece aquí como ve a las naciones, ve hasta lo último de la tierra, lo que está diciendo es, Jesús estaba diciendo, a la vez que puedes estar en Judea, ve también a Samaria y comienza en Jerusalén, pero también no te quedes ahí, ve a Samaria, pero también puedes ir hasta lo último de la tierra. Entonces no es como que tengamos primero que ganar todo México para después salir a predicar a otras naciones. No, es entender que el reino de los cielos no es para una nación en específica, sino el reino de los cielos es para todas las naciones. Recuerde que no, si tú tienes una visión de iglesia local, tu vista es muy corta. Tú tienes que tener una visión del reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no dijo que venía a formar una iglesia. Él dijo que venía a traer el reino de los cielos a la tierra. Y a veces creemos que es una iglesia. A veces creemos que es una denominación, pero no, es un reino, es un reino. Entonces, orar por una nación implica entonces tener toda una información que tú tendrás que investigar acerca de esa nación. Cuando tú entiendes el espíritu de intercesión, entonces, y que Dios te está llamando a interceder por una nación, entonces tú comienzas a investigar todo acerca de esa nación para que tengas oportunidades para orar y también puntos específicos para orar. Ustedes han oído acerca del caso de Alemania. Alemania estaba dividida en lo que era Alemania oriental y Alemania occidental. Pero Dios levantó a un grupo de personas que comenzaron a orar por Alemania. Y lo hicieron así como yo te digo, así como te estoy diciendo. Mapearon Alemania y se dieron cuenta todo lo que se movía y comenzaron a orar. Y oraron aún por cada una de las villas, de las regiones de Alemania, y oraron por colonias y por pueblos específicos que Dios les fue mostrando. Y esto fue encabezado por un hombre de Dios que es precisamente Ralph Mahoney. Él fue a quien Dios le dio la carga por Alemania y él hizo todo este trabajo. Fueron años de oración hasta haber derribado el muro de Berlín. Ellos fueron ahí físicamente al muro y pusieron versículos bíblicos y estuvieron orando para que ese muro cayera y nuevamente Alemania fuera un solo país. Y finalmente se logró. La intercesión puede hacer todo lo que parezca
imposible. Por la intercesión se puede ganar todo lo que parezca imposible. Entonces, el Espíritu Santo le habló al hermano Ralph y él comenzó y contagió de su pasión a muchos más, y muchos más se unieron al clamor por Alemania. También conozco de personas que se unieron al clamor por la Unión Soviética para que cayera todo el socialismo, y finalmente Dios ha respondido las oraciones de todos. Entonces, y hemos visto caer los muros, las fronteras que se habían levantado en estos países. Hemos visto caer cómo se vino abajo el socialismo. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos conocer cómo interceder efectivamente, y nuestro país está sufriendo cambios, y incluso todos los países se han ido adaptando a los cambios del orden mundial. Y ahí es donde nosotros como intercesores debemos de pararnos en la brecha. Y por ejemplo, ahorita estar orando, ayunando, clamando, intercediendo, porque esta ley que está prohibiendo la terapia de conversión y que está pidiendo cárcel para los pastores y para los padres y para los psicólogos que atiendan a un menor de edad que quiera reconvertirse, digámoslo así. Entonces, ahí es donde tenemos que estar orando. El día viernes de 6 a 9 de la noche se levantaron 50,000 intercesores para clamar por esto. Y nosotros tenemos que estar ahí. Dios está levantando un mover de oración como nunca antes en su iglesia. Y nosotros no podemos estar a la expectativa y no podemos quedarnos dormidos. Dios quiere que la iglesia ore. Dios quiere que nosotros obtengamos la victoria, porque la verdad es que quienes están ahí imponiendo estas leyes, obviamente lo trabajaron hace mucho tiempo y se lograron infiltrar, y ahora están donde ellos pueden proponer y aún llegar a convencer a todos los demás para que voten por esta ley. Pero la iglesia es el tiempo de que tiene que orar. Todo lo que suceda en nuestro país y en las naciones, todo lo que suceda será responsabilidad de la iglesia. Así que la iglesia necesita líderes en este tiempo. El reino de los cielos necesita ser establecido en todo lugar, y necesitamos estar orando ahorita. Tenemos que orar de aquí al 1 de diciembre, antes que salga esta administración. Quieren aprobar varias leyes. El uso de la marihuana, quieren aprobar también el aborto, quieren aprobar también precisamente lo de terapias de conversión, y están atacando directamente a la iglesia, porque la iglesia católica no lo hace. Son los grupos evangélicos a quienes ellos, si ustedes investigan, a quienes ellos están tirándole. Que los pastores vayan a la cárcel porque alguien vino, escuchó la palabra y se convirtió, y eso va a ser cárcel. Entonces, amados, es el tiempo de orar. Es el tiempo de que un ejército de intercesión se levante. ¿Ok? Muy bien. Orando por misioneros. Ya hablamos de las naciones. Filipenses 1, del 3 al 6. Aquí Pablo está diciendo: doy gracias a mi Dios cada vez que me recuerdo, que los recuerdo en todas mis oraciones por vosotros. Entonces, Pablo aquí
está dando gracias por lo que recuerda. La verdad es que muchas veces, yo no sé si tú sepas esto, pero muchos de los misioneros son abandonados y ya nadie se acuerda de ellos. Y tenemos que estar orando. Es el tiempo de México, y México necesita orar. Hay muchos misioneros mexicanos ahorita saliendo a otras naciones. Y necesitamos estar orando por ellos, los conozcas o no. Los conozcas o no. Si los conoces, qué mejor. Si no, la verdad es que a través de las redes tú puedes buscar misioneros mexicanos en Turquía. Búscalos, adóptalos y empieza a orar por ellos. Misioneros evangélicos en Nepal, toma sus nombres y comienza a orar por ellos. Los misioneros necesitan que nosotros oremos por ellos. Oremos por ellos. Hay muchos que han dejado todo para estar allá. Han dejado su familia, han dejado su nación, han dejado todo para estar allá. Y Pablo escribe a la iglesia de Filipenses. Él los había ganado para Cristo, pero al ganarlos, él sufrió golpes y encarcelamientos. Sin embargo, él los amaba y oraba frecuentemente por ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A Efesios y a Filipenses, Pablo les dice que ora constantemente por ellos, que da gracias a Dios por sus vidas, que les pide que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre ellos, para que ellos conozcan lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Amados, es el momento que la iglesia se levante a clamar. Es el momento que la iglesia se levante a orar. Es el momento que la iglesia interceda. Interceder es muy importante. Necesitamos levantarnos e interceder. Pero si somos de los que oramos, bueno, ni oramos por los alimentos, ¿cómo Dios nos va a levantar como intercesores? Necesitamos orar. Orar. Y por eso es que estos últimos lunes hemos estado hablando acerca de la intercesión. Y hemos dicho, primero es un hábito devocional el que debemos tener, para después ser intercesores. Ya no es solo tu oración, sino ahora es tu oración por los demás. Y como Pablo, sin tener Facebook, sin tener redes sociales, sin tener medios de comunicación masivos, como Pablo se mantuvo en contacto con las iglesias, utilizando en ese momento el recurso que había, que era solamente ¿qué? Escribir. Escribir. Y las cartas tardaban semanas y meses en llegar, pero eran leídas una por una en cada una de las iglesias que Pablo iba levantando en el camino. ¿Sabes? Pablo levantó muchas iglesias. Solamente tenemos registradas algunas, pero Pablo levantó muchas iglesias. Tenemos escritas algunas cartas de las iglesias que Pablo levantó, pero levantó más iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque se mantenía en contacto con ellos, porque de ellos necesitaba su apoyo, necesitaba su amor, necesitaba mínimo su apoyo moral. Pero los filipenses fueron más allá y no solamente intercedían por Pablo, sino aún le ofrendaban constantemente. Quienes mantuvieron el ministerio de Pablo a flote fue la iglesia de Filipenses. Pablo lo dice una y otra vez: me habéis mandado para mis necesidades.
Una y otra vez mandaron ofrenda para el misionero que amaban ellos. Se habían enlazado con él y ellos le enviaban dinero. Hay iglesias que hacen eso. Recuerde que dijimos que Dios necesita la guerra de las naciones para que avance el reino. Dios necesita tus manos, necesita tus rodillas y necesita tus pies. Los pies para ir, las manos para dar y las rodillas para orar. Entonces, si no tienes fe para dar, no tienes fe para ir, por lo menos deberías tener fe para doblar tus rodillas y para orar por los misioneros en el mundo, que son muchos. Así que una intercesión efectiva tiene que ver con eso, con que si adoptaste un país, ahora busques contactos dentro del país, misioneros que ya están en el país. ¿Estamos acá? Si Dios te quiere llevar a una nación, primero tendrás que orar y doblar tus rodillas por mucho tiempo por esa nación. Y después vendrán los contactos divinos. Y después saldrás hacia allá. Segunda de Corintios 1:11. Pablo habla de la iglesia de Corintios ayudando también vosotros con oración por nosotros. Pablo aquí está hablando en 2 de Corintios 1:11 que es importante la oración. Ahora recuerden, la iglesia de Corintios tenía dinero, pero no daba. O sea, tenía dones, pero parece que era una iglesia un poco espiritual. Y ellos oraban por los misioneros. Ellos sí oraban por los misioneros. Entonces tenemos que orar fielmente por los misioneros que Dios te ponga. Si algún día la iglesia envía misioneros, tendremos que tener esa carga de orar por ellos. Porque no solo es enviarlos, sino es respaldarlos en oración. Y también, si se puede y hay fe, financieramente. Esa es la parte importante. Todos tenemos que estar orando, involucrándonos en que las naciones sean ganadas. Entonces, yo tengo una lista de varios misioneros por los cuales oro. Mucho antes de yo ir a Medio Oriente, oré 3 años. Después que conocí a Marcelo en el 2001, yo oré 3 años por él. Todo el tiempo oraba. No sabía dónde estaba, no sabía ni a dónde iba, pero oraba por él. Oraba por él. Entonces, mínimo, escucha bien, mínimo, si la iglesia no ora, los líderes deberían orar por 2 misioneros. 2 misioneros, mínimo. Hay muchísimos. ¿Sabes tú, por ejemplo, que Turquía tiene muchísimos misioneros, pero la mayoría no han podido convertir a un turco, aunque ahí están? Hay muchos misioneros en Turquía, pero Turquía es duro para el evangelio. De hecho, les he platicado del 2016 del pastor Andrés Brunson. Él es hijo de misioneros americanos, creció aquí en México y llegó un momento, junto con su esposa y su familia, se fueron a Turquía y comenzaron a hacer trabajo allá. Y un día lo metieron a la cárcel en el 2016
Y solamente la gracia de Dios fue la que lo mantuvo por 2 años. Él acaba de salir hace 15 días. Y vamos a tener el privilegio de escucharlo en Somos Uno. En el próximo año, en el 2019, él va a ser uno de los invitados en Somos Uno. 2 años de cárcel en Turquía por el Evangelio. Y estuvo a punto de morir, porque ahí está la pena de muerte por el trabajo evangelístico que él estaba haciendo. Entonces, adopta mínimo un misionero para estar orando por él. La iglesia no lo entiende, pero quienes somos líderes ya lo entendemos. Entonces debemos de adoptar a alguien para estar orando por él, orando por él, orando por ella. Entonces cada que ores, pregúntale al Señor. Ahorita, a través de las redes sociales, tú puedes enterarte del trabajo que hacen los misioneros en las diferentes naciones. Entonces pídele al Señor que te guíe, que te dirija para que adoptes un misionero y puedas estar orando por él, porque no sabemos si un día tú o tus hijos serán misioneros. ¿Y quién va a orar por ellos? Tú tienes que sembrar desde ahorita. Tienes que estar sembrando, orando por los misioneros. Así que si no has estado orando por ningún misionero, de hoy en 8, necesito que tengas el nombre de un misionero por el que ya comenzaste a orar. ¿De qué país es? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está? Tú tienes que investigarlo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te diga. Y a través de redes sociales tú puedes buscar a alguien, un misionero. ¿Dónde está? Hay un matrimonio mexicano muy joven. La semana pasada acaban de anunciar que van a ser papás. Ellos se casaron, inmediatamente que se casaron, se fueron a Nepal, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin tener ningún contacto. Solo se fueron porque Dios les dijo. ¿Y saben lo que Dios ha hecho en estos 4 años que ya tienen ellos allá? Grandes cosas. Grandes cosas. Dios los ha usado, ya hablan el idioma. Dios los ha usado para llevar el Evangelio desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos. Entonces, amados, es el tiempo de que tenemos que estar orando por un misionero. ¿Por qué? Porque la única forma de que el Evangelio avance, de que el reino de los cielos se siga extendiendo, es solo por los misioneros. Solo por los misioneros. Los misioneros pagan un alto precio. Un alto precio. No es cualquier cosa. Cuando se toma un paso de fe, de ir, se debe estar loco espiritualmente. Mi líder tenía, ustedes saben, Marcelo tenía 18 años cuando Dios le habló. Estaba en la universidad en Estados Unidos y a sus 18 años el Señor le dijo, él estaba orando por su fin de semestre porque tenía exámenes que presentar. Mientras él oraba por sus exámenes, Jesús le habla y le dice, es tu tiempo de ir a las naciones. ¿Ves cómo a veces nuestras oraciones no son tan importantes para Dios? Para Dios no era importante que él terminara su carrera. Era importante que cumpliera su propósito. Y salió tan convencido de lo que escuchó, de es el tiempo de ir a las naciones,
que llegó a su habitación con su compañero y le dijo: me voy a las naciones. E inmediatamente se dio de baja de la universidad y con el dinero que tenía se fue a las naciones. Y no sabía a dónde. Pero mientras iba a comprar el boleto de avión, Dios le dijo: India. No conocía a nadie, no sabía el idioma, pero Dios lo estaba esperando allá. Y llegó con un poco de dinero. Ahora, cuando le habla a su papá y le dice: ¿sabes qué, papá? Me estoy yendo a las naciones, ustedes saben que soy cristiano, Dios me ha hecho un llamado, me voy a las naciones. ¿Qué le dijo su papá? Para nosotros has muerto. No nos llames, no nos busques, para nosotros has muerto. Porque su papá es un general del ejército de Bolivia, del ejército militar. Entonces imagínate solamente la educación, la disciplina. Y entonces a él no le importó. Igual él se fue a la India. Y ahí en la India Dios lo entrenó por un año. Al año que ya no podía estar ahí por el permiso que le habían extendido por un año, se fue a Nepal. Después de Nepal se fue a Afganistán. Y para Afganistán, en el tiempo que está en Afganistán, ya tiene 21 años. Y ya ha pasado de todo y Dios le ha enseñado muchas cosas y no ha podido regresar para nada a América. Porque el día que llegó a la India le dijo al Señor: el día que tú me quieras, el día que tú quieras que yo me regrese, tú me darás el dinero para regresar. Y Él nos platica, todo ese proceso de formación es increíble. Llevaban las Biblias a los pueblos en la India y a veces tenían que dormir arriba de los árboles por las fieras del campo. Y a veces días sin comer. Y a veces cambiaban las Biblias por comida. Alguna gente les permitía quedarse en sus casas, pero lo que ahora él hace masivamente, primero lo hizo él solito, yendo de pueblo en pueblo, llevando las Biblias en hindi a los pueblos. Eso es lo que hacía, eso es lo que Dios lo llamó. Cuando estaba en Afganistán le dijo: Dios, yo estoy cansado de ser un misionero más, quiero hacer algo que sea imposible, háblame, y si no es imposible, no me hables. Y pasó una semana y Dios le habló, y Dios le dijo: bien, te he entrenado porque quiero que metas Biblias de contrabando a este país. Y él pensó: bueno, meteré una Biblia. Pero no. Cuando Dios le habló cuántas Biblias, dijo: bueno, meteré 15. No, Dios le dijo 300 Biblias. 300 Biblias de este vuelo, Biblias completas, eran 17 maletas que él estaba entrando a este país. Y pasó por un milagro de Dios. ¿Estamos acá? Amén. O sea, el llamado misionero no es para cualquiera, pero sí para el que está disponible y el que quiere responder. Amén. Porque como él siempre dice: yo solo fui para que cuando tuviera 60 años no estuviera dudando si Dios me había hablado a los 18 años. Yo solo fui por obedecer. Nunca había ido a un instituto bíblico, no tenía formación, solo obedeció a Dios. Y hasta el día de hoy, tú lo escuchas predicar y él siempre dice: nunca me he sentado en un instituto bíblico. Dios es quien me ha enseñado. No sé ni predicar, dice, pero solamente sé obedecer al Señor. Amén. Y ahorita aquí en México está encabezando un ministerio que comenzó hace 4 años de impacto. Lo que los mexicanos no hemos hecho, él vino a hacerlo. Dios lo trajo a México para hacerlo, que es trabajar con todos los migrantes centroamericanos. 4 horas diarias con diferente gente en la estación del tren en Irapuato. Ahí está con todo el equipo trabajando, dándoles zapatos, dándoles ropa, dándoles pastas de dientes, dándoles comida a diario. Y tú te quejas que no puedes mantener a los tuyos.
Y él tiene que creerle al Señor por comida para 50 personas diario aproximadamente. Y no solamente para que coman ahí, sino aún para que lleven cuando se van. Tú tienes que aprender que si no has hecho nada es porque no le has preguntado a Dios. Pero donde quiera hay alguien para ir a ayudar. Donde quiera hay alguien que necesita la palabra. Lo puedes checar en redes sociales, se llama Amigos del Tren. Y él fue quien fundó el ministerio. Él llegó a Irapuato y pues todas las cosas serían muy fáciles para que él permaneciera en el país. Y le dijo: Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Y un día, manejando, el Señor le dijo a dónde ir. Y cuando llegó a ese lugar, el Señor le dijo: te he traído para que ames a mis hijos que están cruzando este país. Pero se ha ido extendiendo. Dios ha ido haciendo más cosas. Y ahorita trabaja con trata de blancas. Ha sacado chicas de la prostitución que habían traído desde Honduras, que habían traído desde Venezuela, que habían traído de varios lugares. Junto con otros chicos se ha ido a predicar a los lugares donde están estas mujeres. Dios quiere amar a las personas, pero necesita un misionero que quiera amar a las personas. Y hay misioneros amando a las personas. Así que tú tienes entonces que decirle a Dios: ¿por cuál misionero voy a orar? Bueno, Señor, yo no estoy yendo, tampoco estoy dando, pero Señor, necesito y quiero orar. Pregúntale a mi hija. Mi hija, cada que oramos, a la hora de la comida, ella ora por Marcelo. Ella ora por Marcelo. Y ella sabe cómo orar. O sea, a mí me sorprende cuando mi hija está orando las cosas que ora. Dios la usa y ella empieza a orar: Señor, dale de comer a mi tío Melo. Señor, bendice a mi tío, que no le falte a él para darle, Señor, a todas las personas que él les da. Si tú no empiezas ahorita con los tuyos, desde ahorita, en tu casa, adopten un misionero y comiencen a orar. No importa que ni siquiera lo conozcan, solo que vean el trabajo que hace para el reino de Dios. Y eso es suficiente. Aleluya. Así que tienes trabajo. Tienes trabajo para de aquí a 8 días, porque estamos en formación y tenemos que estar orando. Aleluya. Bien, ahora sí, una de las partes más importantes, obviamente, en cuanto a la evangelización, es la guerra espiritual. La guerra espiritual para evangelizar. Es importante saber que el poder de las tinieblas está rodeando a las naciones, y que si vamos a tomar una nación, primero debe ser en oración. Primero debe ser oración. Dice Efesios 6, 18, 19: orad en el Espíritu en todo el tiempo, de toda manera, estad siempre alerta para interceder siempre por los santos en todas partes. Orad también por mí, para que yo pueda proclamar libre y valientemente las verdades escondidas del Evangelio. Mis hermanas allá en Medio Oriente, en el país al que vamos, mujeres latinas valientes están predicando el Evangelio. Y entonces estamos orando por ellas. Estamos orando por ellas. Son 2 mujeres peruanas que viven allá y están predicando el Evangelio. Y me mandan todas las peticiones de oración por WhatsApp. Y me piden consejería por WhatsApp. Gloria a Dios por ello. Porque como Pablo hizo, se mantenía en contacto. Pues a varios de ellos yo los he ido a bautizar. Así que, aunque yo no los gané, yo no les prediqué el Evangelio, entonces me mantengo en contacto con ellos. Entonces necesitamos, yo les he mandado al grupo de
al equipo les mando las peticiones de oración que ellas me envían. No te la envío para que la veas, te la envío para que ores por lo que están pasando ellas. Entonces necesitamos orar. Necesitamos orar, porque el Evangelio solo será proclamado con valentía y con libertad si alguien más está orando, si alguien más está respaldando. Cuando yo me convertí en 1998, fui invitado en los siguientes meses a una escuela de ministerios que dirigía el doctor Morris Cerulo, y en el toreo de 4 Caminos se llevó a cabo esa escuela, y había algunas 10,000 personas, y ahí estaba yo. Pero cuando comenzaron a enseñar los maestros que vinieron en la escuela de ministerios, dijeron: el equipo de guerra espiritual tiene aquí ya un mes. O sea, el equipo de intercesión del doctor Morris Cerulo ya tenía un mes en la nación mexicana orando, clamando. ¿Sabes que este hombre estuvo preso, ha estado preso varias veces aquí en México por proclamar el Evangelio? Si tú no sabes quién es Morris Cerulo, investiga, porque él fue preso aquí en México por proclamar el Evangelio. Y todo lo que sucedió en esos 5 maravillosos días de la escuela de ministerios, de la gira que tenía en ese año el doctor Morris Cerulo, me impactó. Vi muchísima gente ser sanada de todas las enfermedades habidas y por haber. Vi un montón de sillas de ruedas pasar al altar. El día de la noche de milagros eran 25,000 personas. 25,000 personas en el toreo de 4 Caminos. Y formamos parte del equipo de oración por los enfermos. Y fue sorprendente ver a la gente por la cual orábamos. Yo tenía meses de convertido. Por la gente por la cual orábamos, esa gente sanaba. Y ahora entiendo algo. Era el respaldo de la oración. Un mes de oración, de ayuno, todo el equipo que estaba acá en México. Y de aquí se iba a otra nación, y allá ya estaba otro equipo, igual orando. Entonces, la oración juega un papel muy importante en ganar las naciones, en ganar los pueblos. No querramos salir solo a compartir porque se me ocurre. No. ¿Cuántas horas doblaste las rodillas? No es porque se te ocurre. ¿Cuántas horas has doblado las rodillas por la familia a la que le vas a ir a compartir? ¿Para qué? Para que seas efectivo. Porque hay una guerra espiritual, y esta guerra espiritual es antes de ir a evangelizar. Antes de ir a evangelizar. Es que hay que estar orando. El capítulo 6 de Efesios nos habla a nosotros acerca de estar orando con todo tipo de oraciones. Pero en el versículo 12 nos dice que hay fuerzas de maldad. Dice que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en los aires. Entonces Pablo aquí está dando instrucciones de cómo pelear contra esos espíritus. Y dice: con toda oración y con intercesión, con clamor. Para que el evangelio avance, se necesita un ejército de oración. De oración. Si en México se levanta un ejército de oración, México va a cambiar. Si la iglesia no ora, México va a seguir igual. Es nuestra responsabilidad en este tiempo levantarnos a orar en todo tiempo, levantarnos a clamar. Basta ya de
de ser pasivos. Levantémonos, activémonos en el poder del Espíritu Santo. Los milagros vienen de la oración. La oración. Muy importante la oración. Los milagros no vienen porque un evangelista aparece en escena. Los milagros vienen porque hay un grupo de oración respaldando a ese hombre, respaldando a esa mujer. Los milagros nacen en la intercesión. Los milagros nacen ahí en la oración. Es en la oración donde te vas a embarazar de los planes, de los propósitos de Dios. La oración de intercesión te ayuda a darte cuenta que es necesario que la gente conozca a Dios. Va a arder en ti un fuego, una pasión por compartir el Evangelio, por algo que es una verdad para ti. Aleluya. Amén. Hemos dejado de orar. Necesitamos retornar a la oración. Necesitamos dejar salir del engaño. El enemigo no puede seguir engañando a la iglesia. La iglesia necesita despertar y darse cuenta que la oración no es algo religioso, sino debe ser algo devocional, algo que sea como respirar. Amén. Que sea tan natural en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. Que entonces podamos estar orando sin cesar. Que vas al súper, estar orando. Que estás haciendo la comida, estás orando. Que estás en la escuela, estás estudiando, pero estás también orando ahí, intercediendo ahí. ¿Estamos acá? Hace poco tuvimos la oportunidad de oír el testimonio del pastor de Hillsong, Australia, la iglesia más grande del mundo, y él nos contaba que el gran avivamiento comenzó en una escuela. Comenzó en una escuela. ¿Lo recuerdan quiénes fueron? Y cómo Dios lo levantó y se iba él solito a orar a las 5 de la mañana. Y luego, como él tenía unos discípulos que le asignaban como tutor ya a él, él creía que nadie se daba cuenta lo que él estaba haciendo, pero sus discípulos los seguían, y entonces los invitó también, y comenzaron a ir y oraron por todos los salones. Abrían los salones y oraban por ellos, oraban por todos los laboratorios. Y el avivamiento no vino en el tiempo de él. Él se fue, comenzó a ser el pastor de jóvenes en Hillsong, y tiempo después regresó a la iglesia, y uno de sus discípulos ahora dirigía cultos hasta de 500 chavos ahí en la escuela. Y su parte de él solamente fue orar. Y Hillsong era una iglesia pequeñita, pero fue la oración lo que trajo el avivamiento. Así que hoy más que nunca necesitamos volvernos a la oración. Necesitamos volvernos a la oración. La oración es lo que hace que tú te mantengas vivo. La gente no quiere venir a la iglesia porque está muerta en el espíritu. La gente no siente a Dios. Dicen que no sienten a Dios porque están muertos. La gente se desanima porque no ora. La oración es vital para la vida del cristiano. La oración es vital para la vida de la iglesia. Marcos 3:27: nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no ata al hombre fuerte, y entonces saquea su casa. La oración bloquea la obra de las tinieblas.
Es lo que hace la oración de intercesión. La oración de guerra ata a los demonios para que ya no tengan actividad. Así que yo tengo varios años en este pueblo. Ustedes quizás no ven los cambios, yo sí los veo. Yo veo los cambios desde que yo llegué, cómo estaba este pueblo. En este pueblo no había policía. En este pueblo no permitían que la policía entrara. Quemaban las patrullas. Era un pueblo sin ley, pero empezamos a orar. Empezamos a decretar. Fuimos por las calles. Fuimos a los lugares que el Señor nos dijo que fuéramos. Hemos estado orando aquí ya por más de 12 años. Y sabemos que viene la cosecha. Y que la cosecha va a venir grande. Así que, amados, ustedes tienen que orar donde el Señor les ponga, donde el Señor les diga, donde el Espíritu Santo les lleve. Pero tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando. Fui el que hizo el primer evento cristiano masivo aquí en Topilejo. Y llegaron más de 2,000 personas. Traje a Yosmar Flores. Y todos aceptaban al Señor Jesús como Salvador. Pero sabes que una buena parte de ellos eran evangélicos pentecostales. Y ahí pasaban a recibir a Jesús. Yo dije, ¿y entonces qué les enseñan en su iglesia? ¿Estamos acá? Amados, es el tiempo de levantarnos a orar. Antes que veas la victoria, tienes que pelearla de rodillas. Antes que veas la victoria en tu mano, tienes que palparla en la oración de intercesión. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y es el hombre fuerte que tiene poder, pero la oración le resta el poder a las tinieblas. La intercesión le quita el poder a las tinieblas. ¿Cuánto has orado por tus hijos? Tienes que estar orando por tu familia. Tienes que estar orando, cancelando el poder de las tinieblas sobre ellos. Todo lo que se mueve alrededor de ellos. Tienes que estar inhabilitando la actividad del enemigo sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Por eso quienes ya tomaron el curso de matrimonios saben que como mujeres son un radar en su casa para captar todo el mal, para discernir toda la obra de las tinieblas sobre cada uno de los hijos, sobre el esposo, sobre todo. Esa es tu función como mujer del hogar. Así que todo lo que pasa en la tierra requiere que alguien ore. Todo lo que queramos que suceda en la tierra requiere que alguien ore. Que alguien ore. Bien, interceder por los presidentes, interceder por los líderes de las naciones y por la paz. Y por la paz. ¿Qué hemos ido a hacer a Corea del Norte desde el 2012? ¿Sabes qué hacemos? Los 6 días que estamos allá, orar. Orar todo el tiempo. Y si es necesario, a veces no comemos. O a veces no cenamos. Aunque ya esté la cena preparada, cancelamos todo. Porque hay un tiempo de urgencia que el Espíritu Santo nos dice que es el tiempo de orar. Y la agencia se sorprende. No queremos cenar porque algo más tenemos que hacer. Entonces, es orar. Es orar. Pero no vas a ir a orar por las naciones hasta que no hayas orado aquí, en la tierra, por las naciones. Te sorprendería si te platicara cuántas veces Dios me ha puesto a orar por personas públicas. Y como he visto después los resultados. Hace muchos años, cuando yo comenzaba en esto, un día Dios me dijo que orara por Gloria Trevi. Y yo oré por ella. Yo no sabía qué estaría pasando hoy en Brasil, estaba en la cárcel, acababa de entrar. Y un día el Señor me dijo, y pasé varias horas orando por ella. Pero no
volví a orar más por ella. La bendije y todo, pero no como esa vez. Esa vez clamé, gemí, intercedí por ella. Y sé que Dios hizo algo. Así de sencillo. Entonces, tienes que ser sensible, porque Dios te puede llevar a orar por alguien. A mí me ha puesto a orar por mucha gente que no conozco. Pues tienes que ser sensible y no decir, ay, estoy loco. No, es el Espíritu Santo que te dice que ores por esa persona. Tú no sabes lo que esté pasando, pero tú empiezas a orar y empiezas a hablar y te sorprende lo que dices, te sorprende lo que hablas cuando estás orando por una persona que no conoces. Así que necesitamos orar de una forma responsable, también por los líderes de nuestra nación. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2 dice: primero que nada, os ruego para que hagáis súplicas, oraciones, intercesión y acción de gracias por todos, especialmente por los reyes y todos los que están en eminencia, de manera que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas con toda piedad y santidad. Orar por los líderes de las naciones. Por eso recuerdan que hace años que todo el mundo se empezaba a burlar de Peña Nieto. Les dije, les prohíbo que hablen y se burlen del presidente. Tenemos que orar por él, porque él tiene una gran responsabilidad, que es que haya paz en nuestro país. Tú y yo no podemos hacer memes y tonterías estúpidas de esas de los presidentes, de la gente que está en eminencia. Tú y yo tenemos conocimiento, y si están ahí es porque Dios los puso. Si ya no están, seguimos honrándoles, porque no cualquiera llega a esos puestos. Y la Biblia dice que Él es quien los pone y Él es quien los quita. Aleluya. Así que cuando todos no querían que ganara Peña Nieto, Él ganó. Punto. De la manera que haya sido. Y el que actualmente tenemos, Dios lo puso. Y solo tenemos que orar por ellos y no estarnos burlando. Tú no eres igual que todos los del mundo. Tú no puedes estar compartiendo los memes porque estás trayendo maldición a tu vida. Tenemos que ser muy hábil. Revisa bien tu perfil y si tienes algo, por favor, bórralo, porque eso trae maldición a tu vida. Te estás burlando de alguien que es una autoridad. ¿Estamos acá? Tenemos que honrarlos. Como hijos de Dios tenemos que orar por ellos, porque Proverbios 21:1 dice que en la mano del Señor está el corazón del rey y que Él lo inclina hacia donde Él quiere. Punto. Así de sencillo. Tenemos que orar que Dios les dé sabiduría. Estuvimos orando mucho para que Peña Nieto no aprobara, que no se aprobara la ley del aborto. Y gracias a Dios no pasó. Pero su administración sigue insistiendo todavía en eso. Preparémonos para todos los cambios que vienen después del 1 de diciembre. Pero no nos toca juzgar. Hemos sido llamados a orar. Aleluya. Así que concluyendo, la intercesión no es para un grupo selecto de personas. La intercesión es para todos. Para todos. No es un llamado especial para alguien. La oración de intercesión es un privilegio y es para toda la iglesia.
para toda la iglesia. Así que solo se trata de comenzar. Solo tenemos que comenzar. Y no desanimarnos una vez que hemos comenzado. No desanimarnos. Tú da el primer paso, pero sabes, el Señor ya está delante de ti. Y siempre solo lo irás siguiendo. Así que te animo a comenzar a hacer tu devocional, pero hacerlo de una manera inteligente y sabia. Hacerlo de una manera con propósito, sabiendo que tu oración siempre traerá respuesta. Y si puedes escribir la fecha de tus oraciones y la oración que hiciste, deja un espacio por ahí, porque un día vas a ver la respuesta. Dios siempre responde las oraciones. Está en nosotros entonces interceder. Levántate a orar por los que no han sido alcanzados de tu familia. Una vez alguien me dijo que tu familia puede escapar de tus prédicas cuando les estás diciendo. Tus hijos pueden decir: ya me tienes aburrido, mamá, siempre lo mismo. Tu marido puede decir: ya me tienes harto. Tu esposa puede decir: ya, santurrón. Pero sabes, de lo que nunca podrán escapar, aunque tú te mueras, es de tus oraciones. Amén. Tus oraciones los atan al propósito de Dios. Y aun cuando tú te murieras sin ver la respuesta, Dios sería fiel. Amén. Dios siempre fiel. Dios siempre fiel. Dios nunca falla. Nunca falla. Y quizás te desesperes y no veas la respuesta. Pero Dios ya la tomó en cuenta. Y la respuesta va a venir. Aleluya. Amén. Tienes que mantenerte dando gracias. Dando gracias. Dando gracias por la salvación de tu casa, por la salvación de tu familia, por la salvación de todos los tuyos. Si ya oraste, si ya intercediste, si ya cancelaste maldiciones, todo, mantente en fe, creyendo que el tiempo viene. Que el tiempo viene. Dice que decían que su hermano era muy duro y no quería nada con el evangelio, su hermano mayor. Y entonces lo que él hizo, porque el Espíritu Santo lo dio, fue orar. Era borracho, andaba muy mal su hermano, y oró 6 meses por él. Y a los 6 meses él supo que todo estaba hecho, que Dios ya lo había hecho. Oró, intercedió 6 meses diario, sin faltar ni un día. 6 meses. Y a los 6 meses su hermano fue salvo. Él solito fue a la iglesia. Él solito se arrepintió. ¿Por qué? Porque ya todo el trabajo estaba hecho en la oración. Ya todo lo había hecho, que le lleguen en la oración. Entonces tú tienes que hacer algo por los tuyos. Agarra uno por uno y no lo sueltes hasta ver la victoria. No lo sueltes. Dile al Señor: ¿a quién agarro, Señor? ¿A mi marido? ¿A quién agarro? Ya escucharon el testimonio de la pastora Aurora. Cuando el pastor Rogelio era político y estaba trabajando para el gobernador de Veracruz,
él andaba muy mal y no quería nada con el evangelio. Y la iglesia que comenzaban eran 4 personas: la pastora, su mamá y sus 2 hijos, porque su otra hermana todavía vivía en Veracruz, y nada más ellos eran la iglesia. Y el día que le dijo: vamos a la iglesia, ¿cuántos son? Nada más nosotros. Pero se salió de su sala y rentó un local, y ahí Dios empezó a llevar a la gente. Pero en los primeros servicios solo ellos 4 eran. Ellos predicaban, ellos pedían la ofrenda, ellos cantaban, todo. Y después ella empezó a orar por su marido y le dijo: Señor, inquieta, no lo dejes. Empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar, y siguió orando y siguió orando, hasta que un día Dios vino sobre el pastor y arregló cuentas con él, y vino al arrepentimiento, y ahora es el pastor de la iglesia. Pero la iglesia la fundó la pastora, y ella no quitó el dedo del renglón de ver llegar a su marido, ellos de la iglesia y él bien borracho. Y ella decía: no, eso no es real, eso es pasajero. Y ella declaró: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y las primeras veces que iban a la iglesia, dice que solo iba y la llevaba. Y luego ya después iba y se quedaba fuera en el carro. Y hasta después que fue y se quedó. Y desde ese día no ha vuelto a salir el pastor. Y entró al plan de Dios. Ella no solo le decía: Señor, salva a mi marido. Ella le decía: Señor, mi marido es tu siervo. Amén. Señor, mi marido es un sacerdote de tu casa. Y Dios lo hizo. Aleluya. Amén. Así que quizás no se está orando correctamente por tu hermana, por tu hermano. Es que si tú no oras, ¿quién va a orar? Dime nada más. Si tú no oras por tu mamá, ¿quién va a orar? Si tú no toma a tu mamá 3 meses, todos los días, todo el tiempo que sea necesario, que el Espíritu Santo te marque, y ora, y que el Espíritu Santo te revele. Toma a tu marido 3 meses, no lo sueltes, ora por él. Toma uno de tus hijos 3 meses, no lo sueltes, ora por él, y tú verás que Dios es fiel. Amén. Tú verás que habrá resultados. Así que te invito a comenzar. Tú tienes que tomar la decisión de iniciar, de entrar a esta etapa de oración. ¿Ok? Así es que hasta aquí terminamos acerca de un líder necesita la oración como un hábito diario. Terminamos y vamos a comenzar el próximo lunes con otra clase. Aún no defino cuál va a ser, pero estoy viendo si va a ser oración o va a ser una que he estado dejando pendiente, que es crecimiento espiritual. Todavía por ahí la tengo y no he sacado todavía todo lo que tengo ahí acerca de crecimiento. Entonces vamos a orar. Comienza hoy. Busca el nombre de un misionero, búscalo en redes sociales si quieres. Si tienes ya el conocimiento de algún misionero, adóptalo y comienza a orar por él. Adóptalo y comienza a orar por él todos los días.